Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Gómez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana y en esta ocasión les hablaré del tema de la unidad número 5 de la materia Estadística Inferencial 1. Es una materia impartida por el docente Juan Morales. Sin más, vamos a entrar de lleno. Como ya les comenté, vamos a hablar sobre la unidad número 5 y en la parte del índice tenemos lo que viene siendo correlación y regresión. En el 10.2 corresponde a la correlación y el 10.3 a la estimación de la media poblacional de desviación estándar conocida. En el 10.2, perteneciente a correlación, en definiciones tenemos que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, el cual es representado por la letra R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto de Pearson, producto momento de Pearson, en honor a Carla Pearson, de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. En propiedades del coeficiente de correlación lineal, el cual recordemos que se representa con la letra R, el valor de R siempre está entre menos 1 y 1. Es decir, pues su límite inferior pues sería menos 1 y el límite superior sería 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. O sea que las variables no dependen una de otra, independientemente de cómo se pueda ampliar en algún ejercicio, pues sus valores van a ser únicos, no se verán afectados en ninguno de los casos en cual ya sea X dependa de Y o viceversa. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Solamente podemos ampliar ese valor de manera que pueda ser lineal la relación de la cual estemos hablando. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. A diferencia de lo que mencionábamos en el punto 3, pues en este punto la R, al ser ante un valor atípico, pues sí se puede ver afectada, ¿no? Errores comunes en las correlaciones. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de la correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y para que los conceptos nos queden claros, tenemos el ejemplo de tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CL de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib y BrainSight, Hindsight, ein Intelligent Quantum Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CL. Parece que las personas con cerebros más grandes son inteligentes. Tenemos aquí la tabla que nos proporciona el tamaño de cerebro en centímetros cúbicos representado por CL y tenemos aquí los valores de la parte de arriba, los de abajo, y para resolver este ejemplo vamos a abrir Minitab. Aquí pues yo previamente tengo mis datos ya cargados, sin embargo voy a mostrar la trayectoria para que puedan observar cómo se realizó la solución a este ejemplo y nos puedan quedar los conceptos pues más claros. Recordemos que en la correlación de Pearson dijimos que teníamos dos valores, que sería el valor inferior en menos 1, el valor superior sería 1, ¿no? Para que sea una o para que exista una correlación, el valor que nos dé P tendría que estar ligado a el valor de 1
para que fuera positivo o existiera una correlación. De lo contrario, pues tendría que estar ligado a un valor negativo, que sería pues -1, incluso 0. Aquí tenemos ya los datos cargados, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Para sacar la correlación nos vamos a ir a estadísticas, regresión. Nos vamos a ir a aquí, estadísticas básicas. Nos vamos a ir a correlación. Aquí recordemos que correlación pues tiene dos corchetes, ¿no? Era lo que les mencionaba hace ratito. Aquí pues es de un extremo a otro extremo y un valor positivo, un valor negativo. Nos vamos a correlación. Aquí en variables pues tenemos ya el tamaño del cerebro, el coeficiente intelectual. Aquí no importa la elección que nosotros hagamos de una o de otra, tenemos que seleccionar ambas. En la parte de aquí donde dice método, en esta pestaña vamos a seleccionar, si aquí ven, dice, tenemos dos opciones. Nosotros vamos a seleccionar la correlación de Pearson y vamos a seleccionar la casilla donde dice presentar los valores de P. Le vamos a dar a aceptar y como ven, pues tenía aquí ya otra vez mi tablita. En la parte de abajo tenemos correlación de Pearson, que es 0.179 y el valor de P que nos da como 0.620. Aquí pues podemos observar que está con una tendencia positiva, más sin embargo vamos a sacar una gráfica de dispersión para poder definir las diferencias entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, ver qué dependencia hay una de otra. Nos vamos a ir a gráfica de dispersión, nos vamos a ir aquí en gráfica con regresión, nos vamos a ir aquí y aquí tenemos ya variables X, variables Y, variables X, tenemos aquí nuestras dos opciones y aquí podemos ver que aquí tenemos que la variable Y es dependiente de la X, el coeficiente intelectual depende del tamaño del cerebro, ¿no? Entonces aquí vamos a seleccionar ambas, le vamos, aquí pues tenemos que en escala, aquí tenemos varias opciones, no vamos a mover nada. En etiquetas nosotros podemos ponerle algún título para nuestra gráfica, en este caso yo no lo voy a colocar, y mostrar datos, tenemos aquí varias opciones, aquí no movemos absolutamente nada. Las opciones de datos también, opciones de grupo, frecuencia, aquí automáticamente pues nada más le vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión del coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Vemos pues que la pendiente tiene una tendencia, pues hay algunas que están cercanas, hay otras que no, como por ejemplo aquí el símbolo de la fila 9, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos representa 1176 y el coeficiente intelectual 102. Aquí es este y aquí nosotros podemos observar pues cómo varía, cómo hay nuestra pendiente, qué tan cercanos, qué tan lejanos está. Y dependiendo de esto vamos a realizar lo que viene siendo con el asistente, la parte que nos toca aquí, asistente, nos vamos a ir a regresión, le vamos a poner regresión simple. Aquí tenemos variables continuas, columna Y, columna X, coeficiente intelectual que depende de la Y tamaño de 0,1 centímetros cúbicos que nos va a depender de la X. Vamos a seleccionar el tipo de modelo de regresión lineal y acordarnos que el nivel de significancia pues es de 0.05. En nuestro ejercicio pues no nos pide algún nivel de significancia, por ende vamos a seleccionar 0.5, le vamos a dar a aceptar y pues automáticamente aquí nos bota toda la información, bastantes gráficas, bastantes tablitas con información, la cual pues vamos a traducir para que nos quede claro la información del ejemplo, ¿no? Aquí nos dice en la tabla de regresión para coeficiente intelectual contra tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, nos dice que existe una relación entre Y y X, pues prácticamente nos dice que no existe una relación, ya que pues nuestra P corresponde a 0.620. Entonces tenemos una tendencia a que no existe. Aquí el porcentaje de variación explicado por el modelo nos dice que corresponde a un 3.21% y la correlación
entre Y y X, aquí representado en la tabla de abajo, en color blanco, pues sería en el centro prácticamente donde no existe la correlación. En los comentarios nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que se describe en la relación de Y y X es que Y representa un 71.83 más 0.02862 en representación de X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el coeficiente intelectual para un valor de tamaño del cerebro en centímetros cuadrados o hallar la configuración del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados que corresponda a un valor o rango de valores deseados para el coeficiente intelectual. Aquí tenemos la gráfica de línea ajustada para modelo lineal, que fue la que les presenté hace rato. Lo cual aquí nos muestra que la pendiente, pues sí, tenemos algunos valores cercanos a nuestra línea roja, pero sin embargo hay muchos que están muy dispersos y alejados de la misma. Entonces esto nos dice prácticamente que nosotros pues no tenemos una correlación cercana al valor que queremos encontrar, ¿no? En la gráfica de regresión para el coeficiente intelectual, pues aquí tenemos la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, la cual nos dice aquí que de Y es 71.83 más 0.02862 que corresponde a la X. Nos dice aquí estadísticas, nos dice el modelo seleccionado lineal y el modelo alternativo cuadrático. Y pues que X pues está poco común, ¿no? Poco cercana al valor que nosotros necesitamos para que pueda existir una correlación. Aquí tenemos la otra tablita de regresión para coeficiente intelectual contra tamaño de cerebro. Nos pide los residuos grandes, la curvatura fuerte, conglomerados, variación desigual. Y pues aquí tenemos, ¿no? nuestra línea, la cual pues si vemos que estos valores de aquí, por decir aquí dice símbolo fila 3, ajuste 101.309 y el residuo 15.3091, pues hay algunos muy lejanos a lo que podría ser el patrón de cercanidad o algún patrón cercano a que exista una correlación. Aquí esta tablita que tenemos aquí, que es una gráfica de predicción, aquí pues tendríamos como si tuviéramos que hacer un pronóstico, pues aquí veríamos, ¿no? El valor que tendría que tener Y para X para que nuestra Y tuviera un valor pronosticado dentro de ciertos porcentajes, aquí representados de IP de 95%, ¿no? Que ese sería nuestro porcentaje de efectividad y veracidad al momento de tomar en cuenta los valores del mismo. Y al final tenemos una tarjeta de informe, el cual nos dice la cantidad de datos, datos poco comunes, la normalidad y el ajuste de modelo. Cada uno, los estados, cómo se representan con estos símbolos y la descripción a lo que representa cada uno de ellos. Dado esto, damos por entendido el ejemplo de tamaño de cerebro e inteligencia y pasamos de lleno al ejercicio. El ejercicio corresponde a calentamiento global y dice así: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, representado como CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centímetros, en grados centígrados, ¿no? Para diferentes años. Según los datos de Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Yo contesté que sí existe evidencia suficiente para que haya una relación entre la temperatura y la concentración de CO2. ¿Por qué? Pues ahorita les voy a mostrar por qué. Datos tenemos aquí la tabla de CO2 y la temperatura en grados centígrados. Y aquí tenemos datos en la parte de arriba referentes al CO2 y en abajo de temperatura. Para resolver este ejercicio vamos a abrir Minitab. Y previamente los datos van a estar cargados. Voy a mostrar la ruta que seguí para poder resolver este ejercicio del calentamiento global. Aquí, como vemos, tenemos en la primera columna lo que representa el CO2 de partes por millón y en la columna 2 la temperatura en grados centígrados.
Igual de la misma manera en que hicimos el ejercicio anterior, vamos a aquí a sacar el valor de P, como les había dicho, estadísticas básicas, nos vamos a ir a correlación, recordar esta parte muy importante, recordar aquí que pues no importa el orden en cual seleccionemos cada una de las dos opciones, seleccionamos las dos. En método no olvidemos seleccionar correlación de Pearson, que es el método que nosotros necesitamos para poder resolver el ejercicio y que podamos tener una respuesta correcta. Seleccionar el casillero donde dice presentar los valores de P, le vamos a dar a aceptar y pues automáticamente la parte que yo tenía aquí arriba se repitió en la parte de abajo, pues no hay ningún problema. Y vemos que la correlación de Pearson corresponde a 0.892 y el valor de P es 0.001. Aparentemente, pues sí es una tendencia positiva a que exista una correlación, ya que está dentro de los parámetros establecidos de acuerdo a lo que vimos anteriormente para que pueda tener una tendencia a que exista una correlación. Ahora bien, nos vamos a ir en la parte de acá, nos vamos a ir a la gráfica de dispersión. Vamos a gráfica de dispersión, de dispersión. Aquí es gráfica de dispersión, nos vamos a ir con regresión y vamos a darle a aceptar. Y aquí vemos que tenemos la gráfica, las dos opciones, variables de Y, variables de X, y tenemos aquí en Y el CO2 partes por millón y en X la temperatura en grados centígrados. Igual aquí le vamos a dar a aceptar y vemos aquí la gráfica de dispersión de CO2 por partes por millón contra temperatura. Vemos que en realidad, a diferencia de la gráfica que vimos anteriormente del coeficiente intelectual de los cerebros, pues nuestra pendiente, que es la línea roja, tiene mucha cercanía a todas las variables que están alrededor, ya que pues sí tiene como una tendencia positiva, la cual nos puede decir que hay o existe una correlación entre ellas, ya que sí, los valores son muy cercanos. Aquí tenemos, por decir, este símbolo fila 5, la temperatura en grados centígrados igual a 14 y corresponde al CO2 de partes por millón de 331, ¿no? Cercano a nuestra línea roja. Aquí ahora bien nos vamos a ir, para que nos quede más claro esto, nos vamos a ir a la parte de asistente. Recordemos aquí que es importante para validar los resultados que nosotros estamos dando, que tengamos la validación del asistente y poder determinar si en realidad en base al ejercicio y los datos presentados nosotros tenemos una correlación positiva, negativa, si existe o no existe. Nos vamos a regresión, nos vamos a ir a regresión simple. Aquí en las variables continuas vamos a seleccionar la columna de la Y, que corresponde al CO2 de partes por millón, y nuestra X, que corresponde a la temperatura de grados centígrados. Recordemos aquí que el modelo de regresión que vamos a utilizar es el de lineal, y como en nuestro ejercicio no nos pide ningún nivel de significancia, nosotros vamos a usar el 0.05. ¿Qué nos garantiza eso? Que sería un 95% de efectividad al momento de estar validando nuestros resultados, lo cual nos garantiza pues que estamos en lo correcto. Les vamos a dar a aceptar. Y bueno, yo ya tenía todas las demás de este lado, pero ya nos botó las gráficas, las tablitas que vimos anteriormente de los cerebros y el coeficiente intelectual, pues ahorita ya son con los datos del CO2 y la temperatura, ¿no? Aquí, como bien podemos observar, existe una relación entre Y y X. Aquí claramente pues nos dice, ¿no?, que el valor de P pues es de 0.001, una tendencia positiva. Por lo regular dice que esta prueba se basa en el nivel de riesgo que usted está dispuesto a aceptar a concluir que existe una relación de Y y X, cuando realmente este es así, ¿no? Aquí abajo nos dice que el porcentaje de variación explicado por el modelo nos da un porcentaje de 79.56 y la correlación entre Y y X dice que es una correlación positiva. Aquí dice la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es de Y representación de menos 694.9 más 72.87 en valor de X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos,
esta ecuación se puede utilizar para predecir el CO2 partes por millón para un valor de temperatura en grados centígrados o hallar la configuración de la temperatura en grados centígrados que corresponda a un valor o rango de valores deseados para el CO2 partes por millón. Estadísticamente, pues sí hay una relación y hay una correlación en la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Vemos aquí pues nuestra pendiente, ¿no? En la parte de abajo correspondiente a la temperatura, en la parte del lado izquierdo es CO2 partes por millón y vemos la cercanía de todas estas puntos a nuestra pendiente de la línea roja. Entonces eso quiere decir que sí existe una correlación como tal. En la gráfica de regresión para CO2 ya lo vemos más explícito. Aquí vemos, por decir aquí, nos dice el símbolo de la fila 3, la temperatura en grados centígrados corresponde a 13.9, lo que corresponde a 320 CO2 partes por millón. Nos dicen las estadísticas, el modelo seleccionado lineal y el modelo alternativo cuadrático. Aquí también tenemos el informe de diagnóstico, los residuos versus los valores ajustados. Sí vemos que hay alguna dispersión de alguno de ellos, mas sin embargo eso no determina que no exista la correlación como lo vimos en la gráfica anterior. Y estos son los patrones que podemos observar de acuerdo a los residuos de valores ajustados. En la tabla de predicción, la línea, acordémonos que la línea roja nos va a mostrar el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X y las líneas discontinuas azules nos van a botar o representar el valor del intervalo de predicción a un 95%. Acordémonos que al momento de seleccionar la ruta seleccionamos un nivel de significancia de 0.05, lo que equivale pues al 95%, ¿no? del nivel de predicción que vamos a tener, lo que nos va a dar nuestros resultados confiables, veraces y que puedan ser lo más apegados y reales a lo que nos está pidiendo el ejercicio. De este lado tenemos la columna de las X, la Y pronosticada sería el pronóstico que tendríamos. En este caso, si nuestra Y valiera 321.67, pues nuestra X tendría que valer 13.95, ¿no? O viceversa, cuando nuestra X esté en el valor de 14.19, nuestra Y tendrá una tendencia a valer 339.16. Y el IP del 95%, que es el intervalo de predicción, pues estaría en este caso pues dentro de este rango y ¿no? Ahora en la tarjeta de informe tenemos que la cantidad de datos, datos pocos comunes, normalidad y ajuste de modelo, pues tenemos por decir en la cantidad de datos el tamaño de su muestra de n es igual a 10, no es lo suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa. En dado caso que nos votara sería no hay puntos de datos poco comunes, los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. La normalidad, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor de P. O sea, estos son pasos que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de estar realizando nuestra gráfica, nuestra tabla de regresión, sacar la correlación para poder garantizar pues que estamos en lo correcto. Y sin más, nos vamos a ir al siguiente tema. El siguiente tema es regresión. 10.3. Las definiciones. Dice, a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a BO más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, la llamada variable de respuesta o variable dependiente. Tenemos que cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente de 1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia a una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos.
Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. En este caso, pues como podemos observar, pues sí puede verse afectada nuestra recta de regresión por los puntos influyentes, que pues en este caso podrían ser los valores atípicos, si se encuentran lejos de los datos, de los puntos de datos que lleguemos a obtener. Dice que para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor representado por Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo sería igual a Y, la observada sería menos Y y la predicha sería Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. En una gráfica de residuos nos quiere decir que es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual, Y observada menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y y la Y negativa. Para que nos quede más claro estos conceptos, nos vamos a ir al ejemplo de edad y tamaño de la cintura en hombres. A continuación se representan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Previamente pues yo ya tengo cargados mis datos y aquí vamos a poder explicar los conceptos, cómo llegamos a ellos y la manera en que podemos resolver y entender mejor el ejercicio. Aquí, como nos lo pueden ver, tenemos la edad de los hombres, el tamaño de cintura en centímetros correspondientes a la edad, y para sacar aquí el valor de P, nos vamos a ir igual a estadísticas básicas, correlación, acordarnos aquí que es aquí en correlación, y aquí pues tenemos edad de hombre, tamaño de cintura. Acuérdense que no importa el orden, podemos elegir ambas. Aquí acordarnos, esta parte es muy importante, elegir el método por el cual vamos a resolver el ejercicio. En este caso es correlación de Pearson, y presentar los valores de P. Hay que seleccionar esta casilla, le vamos a dar a aceptar y automáticamente pues esta tablita que tenía acá se repite de nuevo para acá, y tenemos la correlación de Pearson de 0.845 y el valor de P pues en 0. ¿Por qué nos salió así? Ahorita vamos a hacer un análisis de regresión como el que tenemos en esta parte de acá, que tenemos el análisis de regresión. Aquí vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí en gráficas de línea ajustada tenemos la respuesta a Y, el predictor de X. Vamos a seleccionar en Y el tamaño de cintura en centímetros de hombre, y el predictor que sería X, la edad de hombre. Tipo de modelo de regresión, vamos a seleccionar el lineal. Ojo aquí, en las gráficas nos vamos a ir a la pestañita de acá, voy a cerrar aquí, gráficas, nos vamos a ir a 4 en 1. Nos vamos a ir en residuos para las gráficas regulares, vamos a dar a aceptar. En opciones no movemos absolutamente nada, pero vemos que el nivel de confianza que tenemos es de 95. Ahí le damos a aceptar y le vamos a dar a aceptar, ¿no? Y automáticamente aquí nos va a botar estas dos gráficas. Aunado a eso, aquí déjenme la hago un poco más chica, aquí la voy a poner abajito. Aunado a eso, si pueden observar aquí, este análisis de regresión se me volvió a presentar aquí, lo cual, déjenme lo hago un poquito más pequeño para que lo puedan observar detenidamente. Tenemos aquí una gráfica de residuos para tamaños de cintura en centímetros de hombres y una gráfica de línea ajustada. Aquí nos dice que la ecuación de regresión de tamaño cintura de hombre es 59.64 más 0.6259, que eso representaría la edad del hombre. Esta fórmula ¿qué nos dice, no? Nos dice
que en base a este parámetro nosotros podemos calcular y realizar una predicción de saber a qué edad va a corresponder o a la edad del hombre cuánto va a medir su cintura, ¿no? Por decir, aquí en el tamaño de cintura en centímetros de hombre, aquí ya nosotros tenemos esta fórmula, ¿no? Esta va a ser nuestra fórmula que nosotros tenemos que utilizar para poder hacer el cálculo que, si se observan aquí, nos está pidiendo que nosotros realicemos una predicción en base a la ecuación que al momento de realizarlo con Minitab vamos a obtener. En este caso, pues nosotros obtenimos esta ecuación. Nos dice que S es en representación de 5.58772, un porcentaje de 71.41 y el ajustado de 70.66. El análisis de varianza nos muestra aquí varias fuentes de regresión, error y el total, con el valor de regresión en 1, error 38 y el total 39. Nos da el valor aquí de este lado de P, como lo podíamos haber observado del inicio, aquí que nos daba en la correlación. Aquí nos da también que el valor de P pues es 0. Y aquí en la línea ajustada en esta gráfica pues tenemos nuestra línea roja y vemos que hay mucha cercanidad. Aquí nos dice que el valor de S es de 5.58772 como está aquí, nada más que aquí pues está en modo de gráfica, aquí en modo de gráfica, aquí en modo de tablita, y pues aquí ya es más visible para nosotros el poder entender y observar visualmente la relación que tiene o la cercanidad de ambos puntos a nuestra pendiente, que sería nuestra línea roja. En las gráficas de residuos tenemos aquí la gráfica de probabilidad normal, que vemos que hay mucha cercanidad, entonces sí existe una gráfica de probabilidad normal. Tenemos aquí contra el ajuste, que es el valor ajustado, que hay mucha dispersión, más sin embargo hay algunas que son cercanas, ¿no? Y para comprobar nuestros datos, pues nos vamos a ir acá, ¿no? Si ya tenemos la ecuación de regresión, que es de 59.64 más 0.6259, recordemos que esta nos la marca aquí, o incluso aquí, recordemos aquí, voy a ampliar más esta gráfica para que la podamos observar, que dice que el tamaño de la cintura de centímetros de hombre corresponde a 59.64 más 0.6259, que es la que tenemos aquí. Pues vamos a hacer la predicción al 20, 40 y 60 años. Ya que nosotros hagamos esta predicción, vamos a confirmar con el asistente, que es como ahora sí que la hora de la verdad, ¿no? Cuando nosotros comprobamos si nuestro procedimiento fue correcto, si utilizamos las herramientas correctas y si podemos garantizar que los resultados que nosotros estamos dando pues son los correctos, ¿no? Entonces aquí tenemos vamos a aplicar la misma ecuación, 59.64 más 0.6259, pero vamos a multiplicarlo por las edades a las cuales nos están pidiendo que nosotros realicemos las predicciones. En este caso sería por 20, 40 y por 60. Vamos a abrir aquí nuestra calculadora para realizarlo. Yo ya lo realicé, pero pues de una vez lo vamos a volver a realizar, ¿no? En la primera tenemos 0.6259 por 20, tenemos un total de 12.518, a eso le vamos a sumar 59.64 y nos da un total de 72.158. Igual hacemos la segunda, sería 0.6259 por 40 y a eso le vamos a sumar 59.64. Ese valor no cambia porque eso fue lo que nos está dando nuestra ecuación de regresión. Lo único que va a cambiar es el valor por el cual lo vamos a estar multiplicando, que sería lo que se está determinando en base a la predicción que se nos está pidiendo. Para hacer el tercero sería 0.6259 por 60. Esto nos da un total de 37.554 y a eso le vamos a sumar 59.64, que sería 97.194. ¿Cómo sabemos que estos resultados están bien? Pues ahora sí nos vamos a ir a nuestro Minitab. Nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a regresión y aquí le vamos a dar regresión simple.
Aquí, como les mencionaba en el ejercicio también anterior que comprobamos con el asistente, tenemos nuestras dos opciones, edad de hombre y tamaño de cintura en centímetros. Nuestra variable de Y va a ser el tamaño de la cintura en centímetros y nuestra dependiente va a ser la edad del hombre. Aquí vamos a seleccionar el modelo de regresión lineal y el nivel de significancia del 0.05%. Le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos va a botar todo esto, ¿no? Que aquí arribita teníamos de hecho todo ya esto, ¿no? De regresión. Ahora bien, vamos a ver que nuestro, aquí, como lo veíamos, aquí vemos que nuestra ecuación nos dice que P pues es 0.001 y dice que es una correlación, existe una correlación de 0.085, pero aquí lo que vamos nosotros a necesitar sería esta tablita de predicción. Aquí. En predicción nosotros podemos observar que aquí nos está pidiendo que esta sería representación de las edades. Entonces aquí nos pide la edad de 20 años. Nos vamos a 20 y nos da un valor pronosticado de 72.162. Aquí 72.158 es un valor pues muy cercano, ¿no? Puede haber cierta variación, pero pues estamos cercanos en el 72, por ende pues estamos correctos, ¿no? Nos pide también un valor a la edad de 40 años. En esta tabla de predicción podemos irnos al 40 y nos da 84.680. Aquí tenemos 84.676, también es cercano, por ende pues estamos correctos en esa parte. Y nos vamos a ir a la edad de 60, aquí tenemos 97.198 y nosotros colocamos al momento de realizar la ecuación con la predicción de edad que nos estaban dando de 97.194. Por lógica, nosotros estamos correctos, mis datos pues están bien en base a lo que ya confirmamos con el asistente. Damos por terminado lo que viene siendo este ejemplo y nos vamos a ir de lleno y sin más al ejercicio de edad y tamaño de cintura en mujeres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Aquí nosotros ya tenemos nuestros datos, una ecuación de regresión, ahorita vamos a confirmar si es correcta, y la predicción que ya realizamos. Nos vamos a ir a Minitab y pues previamente los datos pues ya están cargados. Ahorita nada más voy a mostrar la ruta que seguí para poder encontrar el valor. Aquí, como pueden observar, pues ya tenemos, ¿no? Sin tanto detalle, para ahorrar un poquito de tiempo, tenemos aquí en esta columna la edad de mujeres, en esta el valor de cintura en centímetros, pero ahora son de mujeres, ¿no? Tenemos aquí el valor de person, nos vamos a ir a estadísticas, acuérdense, estadísticas básicas, nos vamos a ir a correlación. Estadísticas básicas, perdón, correlación, y aquí pues ya tenemos, ¿no? Edad de mujeres y cintura, cuánto mide cintura en centímetros, correlación de person, presentar valores de P y le vamos a dar a aceptar y automáticamente en la correlación nos bota que correlación de person es de 0.868 y el valor de P corresponde a 0. Vamos a hacer un análisis de regresión para determinar que pues nuestro pronóstico y los datos proporcionados pues son los correctos, ¿verdad? Nos vamos a ir a gráficas, nos vamos a ir estadísticas básicas, perdón, análisis de regresión, nos vamos a dar aquí, ajuste de modelo de regresión, estadísticas básicas, regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí tenemos ya que tenemos aquí en gráfica de línea ajustada, tenemos las dos variables, tenemos la respuesta de Y correspondiente a
a lo que mide en centímetros la cintura de las mujeres y correspondiente de X, pues la edad. En tipo de modelo de regresión, acuérdense que tenemos que seleccionar el lineal. En las gráficas nos vamos a ir a 4 en 1. En residuos para las gráficas es en regular, le vamos a dar a aceptar. En opciones automáticamente le dejamos el nivel de significancia al 95 y le vamos a dar a aceptar y nos va a volver a botar nuestras dos tablitas. Ya aquí con esta de la gráfica de línea ajustada nos muestra nuestra ecuación de regresión que nosotros vamos a utilizar para poder resolver lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ahorita analizamos esto, aquí podemos ver, ya lo tenía aquí arriba, pero no importa, podemos observarlo aquí. Aquí en nuestra gráfica de línea ajustada podemos observar que nuestra ecuación de regresión corresponde a 52.12 más 0.8095 correspondiente a la edad de mujeres. La S nos corresponde a 5.84189, que sería esta, con un valor de 75.3 y en el ajustado 74.70. Y pues nos marca el análisis de varianza, regresión, error total, regresión en valor de 1, error 38, total 39. Aquí podemos ver que en realidad aquí sí hay mucha tendencia, mucha cercanidad a nuestra variable que es la línea roja, que hay mucho, aquí por decir, nos podemos posicionar aquí. Y aquí ya podemos observar. Este es el único que está como disperso, pero los demás pues sí tenemos una cercanidad a una cercanidad, vaya, que puede darnos a entender que pues sí es una dependiente de otra. En la gráfica de residuos para cintura en centímetros de mujeres tenemos la gráfica de probabilidad normal. Aquí nosotros podemos observar pues que sí hay mucha cercanidad a contra de la de ajustes, que hay alguna dispersión de nuestra variable dependiente. Y para confirmar todo eso, a ver, aquí vamos a hacer la predicción que nosotros tenemos de este lado, que dice que nuestra ecuación de regresión pues es esta, ¿no? 54.12 más 0.8095, 54.12 más 0.8095, y eso lo vamos a multiplicar por los datos que nos está pidiendo al realizar la predicción, que sería 18, 36 y 54. 18, 36 y 54. Es lo que nosotros vamos a realizar en la parte de acá. En la parte de aquí vamos a abrir nuestra calculadora y vamos a realizar lo siguiente. Acuérdense que en la ecuación de regresión, pues nuestra ecuación prácticamente no cambia. Lo único que va a cambiar va a ser el valor por el cual vamos a multiplicarlo, el cual ya está destinado en la predicción que nosotros vamos a hacer. Vamos a multiplicar, vamos a sumar 0.8095 más por 0.8095 por 18, y a eso le vamos a sumar 54.12, nos da un total de 60, me equivoqué aquí, es 0.8095 por 18, 14.571, y a eso le vamos a sumar 54.12. Aquí tenemos que nos da 68.691. Esa es en la primera. En la segunda sería 0.8095 por 36, que aquí podemos observar que es el segundo dato que nos da. Sería un total de 29.142, y a eso le vamos a sumar 54.12, que sería un total de 83.262. Ahora vamos a hacer la última predicción de 0.8095 por 54, y nos da un total de 43.713, y a eso nosotros le vamos a sumar 54.12 y nos da un total de 97.833. ¿Cómo sabremos nosotros si estamos correctos o no? Pues nos regresamos a nuestro Minitab. Vamos a cerrar aquí y vamos a realizarlo con el asistente. Les vamos a regresión. Vamos a seleccionar regresión simple.
Aquí tenemos las dos variables, edad de mujeres en C1, cintura en centímetros de mujeres C2, las variables continuas en representación de Y va a ser la cintura en centímetros de mujeres y en representación de X sería la edad de las mujeres. Vamos a escoger el modelo lineal de regresión, acuérdense que el nivel de significancia sigue siendo 0.05, le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos va a botar todas las tablitas que nosotros ya vimos hace ratito. Aquí pues tenemos que en realidad indica una correlación positiva. Aquí vamos a pasarnos esta. Esta es nuestra gráfica de regresión, la gráfica de línea ajustada. Vemos que sí, hay mucha cercanidad, como ya lo habíamos observado en la gráfica anterior que vimos. El informe de diagnóstico, también que ya lo observamos. Esta es la más importante, ya que con esta vamos a validar que los resultados que nosotros pusimos en nuestra diapositiva pues sean correctos para la predicción que el maestro nos está pidiendo. En la predicción nos está diciendo que 18 años, vamos a buscar aquí 18. No tenemos 18, tenemos 17.5, pero pues si es correcto va a ser un resultado pues muy cercano. En 17.5 tenemos 68.291 y nosotros tenemos pues que es 68.691 para los 18, entonces vemos que hay mucha cercanidad, por ende pues estamos en lo correcto. Para los 36 años, nosotros tenemos aquí en 36, tenemos 35. Aquí no tenemos 36, pero tenemos 35, que es un valor pues un poco más cercano. En 35 tenemos 82.457 y nosotros tenemos 83.262, pero en representación de 36, así que podemos decir que estamos en lo correcto, ya que es un valor muy cercano al que está pronosticado. Y en el valor de 54, aquí nos vamos a ir en 55 porque no tenemos 54 ni 53. 98.647 y nosotros tenemos 97.833, pero en relación a la predicción de 54 años. Con esto nosotros daríamos por terminado el ejercicio y por mi parte sería todo. Espero les haya gustado y pues que hayan aprendido tanto como yo con los temas que ya miramos. Sería todo. Muchas gracias.